compartirte bajo el tema ¿a qué reino pertenezco? Es bueno que en esta hora usted comience a analizar, y ya que hemos venido hablando de que hay dos reinos, usted se ponga en la brecha y piense y haga un par en su camino, y usted hoy pueda meditar ¿a qué reino perteneces? Si es verdad lo que dice el predicador, que hay dos reinos, y que nosotros como individuos hacemos parte de un reino espiritual, o estoy en el reino de tinieblas o estoy en el reino de luz, ¿a cuál de los dos reinos pertenezco? La Biblia declara en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno, ¿dónde entonces quedamos nosotros como iglesia? Te estoy diciendo que hay una promesa y una protección cuando el Señor, el Padre Celestial, el Padre de las luces, nos hace actos para que nosotros seamos participantes de esta luz. Dice que envía a Jesús. Y entonces nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para Él hacernos actos de esta herencia en los santos en luz. Y cuando nosotros aceptamos al Señor, ya que el mundo entero está bajo el maligno, entonces está en tinieblas, nosotros entonces se nos quita la venda, se nos abren los ojos, pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz, y entonces estamos haciendo parte del reino espiritual de luz, como iglesia. Pero tú, ¿dónde estás? Analiza. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que si el diablo tiene la potestad de las tinieblas, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y entonces el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no es un show, no es un espectáculo. Vino con un propósito, vino con un plan. Y el plan es ese, de salvarnos, de que hagamos parte de ese reino de luz. ¿Qué debo hacer para ser parte del reino de luz? Fácil. Aceptar a Cristo en el corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo dice de esta manera. El Señor hablando, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Todo este tiempo, mi amado amigo, que usted ha estado escuchando la palabra de Dios, ha estado escuchando el Evangelio, sea por cualquier medio que sea, usted ha oído la palabra. De pronto vas en un bus, alguien se levanta y está allí y predica la palabra, escuchaste la palabra de Dios. De pronto estás pasando por una calle y encuentras que hay un culto en un lugar, oíste la palabra de Dios. Dios está siempre tocando la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Es tu corazón. Y entonces el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, habrá una bendición de participar de las cosas de Dios cuando el Señor entre a tu corazón. ¿Y cuando entra a tu corazón? Cuando tú abres tu corazón para él. Entonces esto me hace hijo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Qué me hace ser hijo de Dios? He venido haciendo énfasis en que es necesario de dejar de ser criatura de Dios y empezar a ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué te hace ser hijo de Dios? Cuando tú abres el corazón, escúchame bien, cuando abres tu corazón al Señor, escuchas la palabra, escuchas el mensaje, aceptas a Cristo en tu corazón, entonces tú haces esa decisión de seguir a Cristo. E inmediatamente eres trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Eres trasladado de allá de la mentira a la verdad. Eres trasladado de allá de, como dice el apóstol Pedro, que
nos escogió el Señor, nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sales de allá para entonces ahora recibir a Cristo en tu corazón, y al recibirle, entonces usted hace parte del pueblo de Dios, hace parte de los escogidos del Señor, hace parte de los hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que para ser hijo de Dios, tienes que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. ¿Y cómo lo aceptas? En fe, creyendo al Señor. Porque mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, hay un propósito en ese sacrificio. El mundo es salvo por el Señor. Entonces yo acepto esa salvación a través de Jesucristo, e inmediatamente salgo de la potestad de las tinieblas a la potestad y a la autoridad y al poder de Dios. Y cuando usted hace esto, de aceptar al Señor, toda acta, escúchame bien, toda acta de maldición que había sobre ti se rompió con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y cuando había un acta de maldición contra mí? En el momento en que Adán desobedece y obedece a la voz de Satanás, inmediatamente viene esa maldición sobre nosotros. Por eso te decía, cuando dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos fuimos pecadores, entonces todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos allí, pero en ese momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón en fe, esa acta de maldición que había se rompió. Yo no sé si me estás escuchando. Esa acta de maldición que había allí se rompió. Por eso es necesario llegar al Señor, llegar a los pies de Cristo con el conocimiento de entender y aprender y reconocer de que Él vino a salvarnos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Dónde se hizo eso? Eso se hizo en la cruz del Calvario. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Creo que en estos días estuve hablando algo sobre este tema de suma importancia que están aquí en estos textos. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es necesario entender que hay que reconocer a Cristo en nuestro corazón para que se haga la bendición y se rompa toda maldición y podamos tener la capacidad, la oportunidad de pasar de las tinieblas a la luz, del reino de tinieblas donde estábamos allí atados a todas las secuelas y cosas que Satanás trajo sobre la tierra, y vino y cayó en el momento de la desobediencia de Adán sobre toda la humanidad. Entonces Pablo está diciendo, se anula el acta de maldición que había contra nosotros. ¿Cuándo? Cuando se da el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y entonces nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y despojando a los principados, está hablando de cuestiones espirituales. Allí se rompió toda acta de maldición, despojando a los principados y a las potestades. Las exhibió públicamente. Esto me hace nacer de nuevo. Cuando acepto a Cristo y ya se va toda acta de maldición, se rompe
en mi vida, paso de muerte a vida, de tinieblas a luz. Ya hay entonces un nuevo nacimiento. Y es lo que Jesús le dice a aquel hombre que llega a él. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Capítulo 3 de Juan, versículo 3. Dice: respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, que tenía una inquietud, y él le responde: de cierto, o sea, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para usted poder ver el reino de Dios y hacer parte del reino de luz, usted tiene que nacer de nuevo, lo cual, cuando usted nace, lo hace una nueva creación. Cuando usted pasa de muerte a vida, por eso hablamos de eso, pasar de muerte a vida, hay una nueva creación. Cuando usted pasa de tinieblas a luz, usted pasa a una nueva creación. Pasamos a una nueva creación y entonces la venda de los ojos se nos quita. Y empezamos a ver claramente lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, 2 Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento al momento de aceptar a Jesús. Por eso Jesús expresó y dijo que aunque estuviésemos en el mundo y andemos según la carne, dijo el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Y Jesús dijo que aunque andemos en el mundo, no somos del mundo. Ya estamos ahora mismo listos para que Él nos lleve al reino celestial, al reino de Dios, donde estamos aquí en ese reino de luz. Entonces Él nos trasladará allá a su morada celestial juntamente con nosotros. Pero mientras que estemos en la tierra, hay esa lucha de la que hemos hablado. Y siempre estaremos siendo blancos de Satanás. Y no solamente estaremos siendo blancos de Satanás, sino que también somos blancos del mundo. Siempre acusándonos y acosándonos. Es por eso que tenemos una vida de constante lucha. Y les hablaba el día pasado, cuando los que hacen parte del reino de tinieblas, o sea, los súbditos del reino de tinieblas, se caracterizan, ¿por qué? Por los deseos de la carne, se caracterizan por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Y entonces va a ser una lucha constante, y siempre el mundo va a estar tratando de acosarnos, y siempre van a venir las tentaciones, y van a venir los deseos, porque Satanás no quiere perder el territorio. Porque Satanás quiere tener a la humanidad, a la gente, bajo su potestad. Y cuando ya la gente entiende y conoce, entonces hay siempre esa lucha constante, y siempre vamos a ser blancos de Satanás, y el mundo siempre va a estar acusándonos y van a estar acosándonos. Es por eso que tenemos esa vida, lucha constante. Fue lo que el apóstol Pablo entendió cuando escribió a los hermanos de Éfeso, y le dice a los hermanos en Éfeso lo siguiente, capítulo 6 de Efesios, versículos 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque van a tener siempre lucha, van a haber siempre tentaciones. Entonces vístanse de la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, está diciendo, vamos a tener una lucha constante. Y por eso mucha gente va a estar diciendo, es que esos evangélicos, mira, yo los veo como andan, mira, es siempre la lucha constante que hay, porque Satanás no ataca a los suyos. Satanás a los suyos los tiene allá en sus deseos, en sus deleites, en su mundo carnal, ahí está la gente bien, y a él no los ataca, a ellos, perdón, no los ataca. Siempre está atacando a los enemigos de él, que somos la iglesia, que somos los hijos de Dios, que hacemos parte del reino de luz. Y tenemos esa constante lucha, y Pablo está aconsejando, vístanse de las armas de Dios, vistan la armadura de Dios. Y cuando estamos hablando de la armadura de Dios, ahí las encontramos, porque nuestra lucha no es carnal. Y a este es otro tema que lo estaremos tocando en otra oportunidad. Y entre más usted busca y ora al Señor, van a venir luchas. Pero usted con Cristo es más que vencedor. Y Pablo entendió esto y lo dijo, con Cristo somos más que vencedores. Y entendió que si nuestra lucha es espiritual, nuestras armas deben ser espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Este es el apóstol Pablo hablando a los corintios. Allá le habló a los hermanos de Éfeso. Vístanse de toda la armadura de Dios. Acá en Corintios les dice, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que nuestra vida sea sometida al Señor, que sea sometida a Él, cuando pasamos de tinieblas a luz. Estaremos más adelante hablando del origen del reino de tinieblas, las causas de su caída, el enemigo de Dios y sus colaboradores y su final o destino. Espero que estés allí al pendiente en este tiempo y que el Señor nos ayude a seguir siempre adelante, nos dé la fuerza necesaria. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Permíteme orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Mira a aquellas personas que hoy se dispusieron a escuchar tu palabra, a mantenerse allí en línea con nosotros, a aquellos que han llegado ahora cuando este video, esta enseñanza sea compartida, indiferido. Sé que tú tocarás la vida de estas personas. Aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y que hoy están preguntándose ¿a qué reino pertenezco? ¿O qué debo de hacer para hacer parte del reino de luz? Hoy hemos hablado, Señor, a favor de esto, tratando de explicarlo de la manera más sencilla posible para que el amigo que está allí, la amiga que está allí, aún la iglesia, podamos entender y capacitarnos en esto para saber, Dios amado, con qué propósito y con qué plan tú nos llamaste. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que traiga sanidad sobre las vidas. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que está atando o queriendo atar o cautivar las mentes de las personas que están allí. En el nombre de Jesús se va el estrés, se va todo dolor de cabeza,
todo cansancio, toda apatía. Dios mío, en el nombre de Jesús, ahora todo desaliento, toda tristeza, todo dolor, ahora se va en el nombre de Jesús. Y pedimos que la bendición tuya fluya de una manera especial. Y que usted sea abriendo la ventana de los cielos y derramando bendición espiritual hasta que sobreabunde en cada vida y en cada corazón. Que usted, Señor, sea el que envíe la provisión de lo que hace falta. Tú conoces la necesidad que hay en cada vida y en cada corazón. Y esperamos que usted, Señor, se manifieste de una manera especial en cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a cada congregación, bendice a cada pastor, bendice a cada ministro, bendice, Dios mío, a los ministerios que están allí, cada persona que está ahí enviando la palabra. Bendice a tu iglesia, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre cada vida y sobre cada corazón. Y los amigos que aún no te conocen, Dios amado, dale la oportunidad de oír tu palabra y de que puedan alcanzar, Dios mío, ser alcanzados con tu mano de misericordia y de poder, porque tu mano de misericordia no se ha cortado para salvar. En Cristo Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.